Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de la normativa del adjetivo. Muy bien, básicamente el adjetivo viene a ser una categoría gramatical variable que se encarga de limitar el significado del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo mesa, puede tener un significado muy amplio, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo digo mesa roja, se limita. La mesa roja rota se va limitando más. Entonces el adjetivo ayuda a darle cierta determinación a quien viene a ser el sustantivo. Muy bien, los accidentes gramaticales del adjetivo. Hemos dicho que es una categoría variable porque tiene accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales que tiene son género y tienen número. Femenino, masculino, singular y plural. Ahora, el adjetivo es dependiente porque necesita del sustantivo. El sustantivo delimita al adjetivo. Es decir, si mi sustantivo está en masculino, mi adjetivo también tiene que estar en masculino. Si mi sustantivo está en plural, mi adjetivo también tiene que estar en plural. Por ejemplo, entrenador, ¿no es cierto? Entrenador, masculino, singular. Magnífico entrenador, voy más allá. Aquel magnífico entrenador peruano. Todo gira alrededor de sustantivo. Masculino singular, masculino singular, masculino singular, masculino singular. Entonces el adjetivo es dependiente porque necesita del sustantivo para precisar su género y número. Muy bien, ahora hay que tener algunos datitos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo tengo dos sustantivos de géneros diferentes? Plátano, el plátano masculino, y la manzana, maduros, maduras. ¿Cómo sería aquí? El plátano masculino, la manzana femenino, el adjetivo tiene que ir en masculino. Obviamente va a ir en plural porque estoy hablando de dos, pero va en masculino. No importa si tú tienes 50 sustantivos femeninos, basta que uno solo sea masculino, el adjetivo automáticamente pasa a ser masculino. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando el adjetivo está primero? Si el adjetivo está primero, va a recibir el género del primero. En este caso dice marchitas, rosas y geranios. Geranios es masculino, rosas femenino, pero como rosas es el que está cerca, se delimita el género del adjetivo al primero. Si este hubiera sido masculino, el adjetivo es masculino. Pero en este caso está en femenino, entonces se coloca en femenino. Muy bien, clasificación de los adjetivos. Primero tenemos los adjetivos calificativos. Como lo dice su nombre, se encargan de calificar al sustantivo, hablando de sus cualidades o sus características. Por ejemplo, niña alegre. ¿No es cierto? Las características de esa niña es que es alegre, que es traviesa, que es alta, que es buena, etc. Buen estudiante, ¿no es cierto? Puedo decir mal estudiante, gran estudiante. Como vemos, el adjetivo puede estar pospuesto o puede estar antepuesto al sustantivo. Grados del adjetivo calificativo. Entre los grados primero vamos a encontrar el grado positivo o también llamado grado cero, en el cual solamente se va a indicar la cualidad del sustantivo. Solamente describir cómo está el sustantivo, nada más. Por ejemplo, hombre pobre, estoy describiendo nada más cómo es el hombre. Loro verde, ¿de qué color es? Nada más. Entonces eso viene a ser el primer grado del adjetivo calificativo, grado positivo o también llamado grado cero. Bien, chicos, continuamos y ahora tenemos el grado comparativo en el adjetivo. Como lo dice su nombre, va a comparar, pero es importante que quede claro que la comparación va a ser siempre entre dos seres, ¿ya? Para no confundirnos más adelante y nos vamos a dar cuenta. Tenemos comparativo de superioridad. Para poder entender el superioridad es fácil, tenemos que utilizar el más que. Manuel es más atento que Luis, comparando y superioridad. Igualdad, utilizo el tan como, también puedo utilizar el igual que, ¿no es cierto? Manuel es tan atento como Luis. Manuel es igual de atento que Luis. Inferioridad, utilizo el menos que. Manuel es menos atento que Luis. Es fácil, ¿no es cierto?, de poder identificar. Ahora, el grado superlativo es cuando el adjetivo llega a lo más alto de su intensidad. Por ejemplo, tenemos aquí lo que son los relativos. Los relativos todavía hay comparación. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar un superlativo relativo de un
Adjetivo comparativo, ¿qué dijimos? El comparativo es entre dos seres. El relativo viene a ser un ser con el grupo al que pertenece. Por ejemplo, Rosario es la más puntual del salón. Estoy comparando a Rosario con todos sus compañeros. Rosario es la menos puntual del salón. Eso es lo que diferencia un relativo de un comparativo. En el grado absoluto se deja totalmente la comparación y voy a utilizar acompañantes. Tengo primero el perifrásico. El perifrásico utiliza adverbios. Por ejemplo, Carlos es excesivamente feliz, ¿no? Carlos es muy feliz. Carlos es demasiado feliz. O sea, estoy exagerando ya totalmente, utilizando en este caso los adverbios. Ahora, una cosita muy importante. Nunca puedes utilizar dos tipos de grado absoluto seguidos. Es decir, yo no puedo decir Carlos es muy grandísimo. No, nunca se utilizan seguidos dos grados absolutos. Muy bien, el sintético. El sintético utiliza lo que son los sufijos. Los sufijos están después de la raíz. Cuando terminan en re o en ro, se agrega el sufijo érrimo. Por ejemplo, negro termina en ro, nigérrimo. Libre termina en re, libérrimo. En todos los demás se va a agregar ísimo. Grande, grandísimo. Caliente, calientísimo. ¿No? Calentísimo. Y como les estaba diciendo nuevamente, no puedo utilizar dos grados absolutos seguidos. Es decir, yo no puedo decir muy calientísimo. No, está incorrecto. Se tiene que utilizar uno de los dos. No pueden ser los dos seguidos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya los grados del adjetivo calificativo. Muy bien, chicos, continuamos y ahora tenemos los adjetivos determinantes o simplemente llamado determinantes. Nos dice que son los que limitan el alcance de la designación de los sustantivos. Es decir, vamos a hablar de lugar, vamos a hablar de pertenencia, de un número específico o un número que todavía no podemos calcular, etc. Veamos los diferentes determinantes. Tenemos aquí el demostrativo. Lo que hace el demostrativo es señalarte un lugar. Por ejemplo, tenemos aquí este, ese y aquel, que también son sus femeninos y sus plurales, ¿no? Como esta, estas, estos, etc. Femeninos y plurales también. Por ejemplo, este se utiliza para cuando estás cerca de la persona que habla. Esta pizarra, ¿no? Ese está lejos de la persona que habla, pero cerca de la que escucha. Ese lapicero, ¿no? Aquel está lejos tanto de la persona que habla como la persona que escucha. Aquel pueblo, lejos de ambos. Posesivos, como lo dice su nombre, van a señalar pertenencia, ¿no es cierto? Mío, tuyo, suyo. Pero también utilizamos los apócopes. Por ejemplo, de mío es mi cartuchera. De tuyo es tu lonchera. De suyo es su cuaderno, pertenencia. En los numerales los numerales son cantidades precisas. Por ejemplo, tenemos los cardinales. Los cardinales son todos los números naturales. Un cuaderno, 2 cartucheras, 3 lapiceros, 50 patos, etc. Ordinales, orden, ¿no es cierto? Hay un puesto. Primero, segundo, tercero, cuarto, primer puesto, segundo piso, etc. Partitivos, todo sustantivo que se pueda partir, ¿no? Que se pueda partir. Onceavo, doceavo, deme un cuarto de pollo, ¿no es cierto? Un octavo de pollo, se puede partir el pollo, entonces está bien. Múltiples. Múltiplos son doble, triple, cuádruple, etcétera, ¿no es cierto? Triple ración, doble crema. Los distributivos. En los adjetivos solamente son 3 distributivos. Ambos, cada y sendos. Nada más. Esos 3. Sendos significa uno para cada uno. Un libro para cada uno de los alumnos. Eso significa sendos. Los indefinidos, como lo dice su nombre, no se pueden definir. Por ejemplo, algunos, muchos, pocos, etcétera. Algunos lapiceros, yo no sé cuántos lapiceros. Vinieron pocos alumnos, no sé cuántos alumnos. Los gentilicios, ¿no es cierto? Los que señalan lugar. Peruano, alemán, francés. Profesora, pero usted dijo que en sustantivo teníamos tipos de por ejemplo, de derivativos que también son gentilicios. Sí, pero los gentilicios también pueden ser adjetivos. Si yo digo, hombre peruano.
ahí está modificando, ¿no es cierto?, a sustantivo. Entonces en ese caso sí es adjetivo. Si está modificando sustantivo, sí lo es. Pero si yo digo, el peruano es cortés, ahí sería sustantivo. Muy bien, algunas normas de lo que hemos estado hablando. Primero, es incorrecto utilizar un determinante partitivo por un numeral. Este es el que más utilizan equivocadamente. Por ejemplo, vive en el 12º piso. Dime, ¿yo puedo partir un edificio? No puedo hacerlo, entonces está mal. Lo que debería hacer es, vive en el 12º piso o vive en el 12º piso. Eso es lo correcto. Tienen que utilizarse los ordinales, no los partitivos. Segundo, como estábamos diciendo hace un momento, es incorrecto utilizar más de un superlativo simultáneamente. Era una chica muy lindísima. No. Lo correcto es decir, era una chica muy linda o era una chica lindísima. Nada más. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vemos dentro de otra clase de adjetivos que vienen a ser los determinantes. Muy bien, chicos, ahora tenemos lo que viene a ser el artículo. El artículo es uno de los determinantes más importantes. Es una categoría gramatical variable porque tiene género y número, pero no tiene significado por sí mismo, sino que depende muchísimo del sustantivo. Se clasifican en el, los, la, las y lo. Esto vienen a ser los artículos definidos, ¿no? El neutro lo. Los indefinidos, un, unos, una, unas. En el castellano solamente existen 9 artículos y estos artículos siempre van antes del sustantivo, nunca van después. En algunos casos los demostrativos o los posesivos pueden ir antes o pueden ir después. Por ejemplo, mi amigo o puedo decir amigo mío, de pertenencia. Pero los artículos siempre van antes. Vamos a ver algunos datos sobre el artículo. Primero, el artículo definido puede colocarse antes de las formas que, cual o de. Y sigue siendo artículo, no hay que confundir porque muchos creen que es pronombre, pero no lo es. Los que más saben, el de ayer, vienen a ser artículos. Ahora, otro dato importante es que el artículo neutro lo va a transformar a los adjetivos en sustantivos. Esto es lo importante del artículo. Es más, conocen el artículo como el sustantivador universal, porque puede convertir a cualquier categoría gramatical, excepto el verbo conjugado, en sustantivo. Esto es importante porque si a mí me piden contar cuántos sustantivos hay en una frase, tengo que darme cuenta si hay un artículo y lo ha transformado en sustantivo, porque si es así, también se tiene que contar. Por ejemplo, yo sé que la palabra bello o la palabra malo son adjetivos porque son cualidades, pero al yo colocarles el artículo neutro lo, se acaban de transformar en sustantivos. Muy bien, se utiliza el artículo el por la si el sustantivo comienza con una A o una HA tónica, o sea que comienza con mayor fuerza de voz, un sustantivo femenino, para poder evitar la cacofonía, que quiere decir el mal sonido. Por ejemplo, agua. Agua es femenino, pero yo no voy a decir la agua, suena como si estuviera jalando la palabra. Hada, yo no voy a decir la hada, también suena mal. Entonces, porque suena mal, voy a colocar el agua, el hada. Pero eso no significa que los sustantivos han cambiado de género. Siguen siendo femeninos. ¿Y cómo los voy a descubrir? Llevándolos al plural. Las aguas. Tú no dices los aguas, dices las aguas. Ahí me doy cuenta que sigue siendo femenino. No dices los hadas, no, las hadas. Inicia con atónica. Agua, hada. Entonces, para evitar la cacofonía, se cambia el por la. Perdón, se cambia la por el, ¿no? Las contracciones también se consideran lo que viene a ser artículos y también se consideran preposiciones, que vamos a ver más adelante. Las contracciones son a más el forma al, de más el forma del. ¿Por qué? Para que dé un buen sonido también. Por ejemplo, no voy a decir vamos al parque, no, vamos al parque, se unen, ¿no es cierto? Es la suma de la preposición a más el artículo el. Monstruo del pantano, no, monstruo del pantano es la suma de la preposición de más el artículo el, me da del. Muy bien, los artículos no se anteponen a los nombres propios, está mal. Yo no puedo decir, oye, pásale la voz a la María, dile al Juan que venga, no, salvo en los siguientes casos. Cuando estoy hablando de miembros de una familia en apellidos, que van a venir los Ramos, estoy hablando de toda la familia en conjunto, ya, en ese caso sí puedo utilizarlo.
También en el caso de ciertos nombres geográficos como el Amazonas, el Perú, la Argentina, también se puede utilizar así, pero no en nombres propios, ¿ya? Se considera un nivel subestándar si yo utilizo de esa manera. Muy bien, entonces hemos visto todo lo que es la normativa del adjetivo calificativo y del adjetivo determinante. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestros ejercicios sobre normativa del adjetivo y tenemos ejercicio de aplicación. Yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Dice la 1, de la herida salía la pus amarillenta. Es incorrecto porque debería ser salía el pus amarillento, porque recordemos que pus es masculino. La 3 dice, el armazón metálico estaba oxidado. Incorrecto, debería ser la armazón metálica estaba oxidada, porque armazón es femenino. El agravante del caso fue la premeditación. En el caso del agravante depende del sustantivo. En este caso, en esta situación depende de la palabra caso. Y caso es masculino, entonces debería ser el agravante del caso fue la premeditación. La 7. Vivo en un barrio muy misérrimo. Recordemos, no puedo utilizar dos superlativos seguidos. Entonces debería ser vivo en un barrio muy mísero o vivo en un barrio misérrimo. Nada más. La 9. Su planteamiento resultó sumamente novísimo. Aquí también incorrecto. Su planteamiento resultó sumamente nuevo o debería ser su planteamiento resultó novísimo. Nada más. En la 11. Un pueblo muy misérrimo es el nuestro. También equivocado. Un pueblo misérrimo es el nuestro o un pueblo muy mísero es el nuestro, nada más. La 13, era más paupérrimo de lo que pensamos. No, era más pobre de lo que pensamos o debería ser era paupérrimo de lo que pensamos, aunque eso está mal, ¿no es cierto? Debería ser solamente era más pobre de lo que pensamos. En la número 2 dice, coloque el adjetivo en el género y número adecuados. Recordemos que tiene que tener concordancia con el sustantivo. Dice aquí, en semejante situación demostró un valor y una habilidad. Tengo un masculino, así que debería ser extraordinarios, nada más. Los lirios y las azucenas del ramo eran con blancos. Los lirios es masculino, así que basta nada más con él. En la 2, ese es para ustedes. La 3 dice, José Manuel y Elena llegaron muy cansados. José Manuel es masculino, así que va en masculino. La 5, caparazones y algas se veían en la orilla. Caparazones, verdosos caparazones. El caparazón, no recordemos que es masculino. Entonces, cuando el adjetivo estaba antes, depende del primero. La 6. Su santidad del Papa se mostró a todas las preguntas. La 7, es para mí. El símbolo de la medalla era un águila dorada, ¿no es cierto? Águila, recordemos, que es femenino, a pesar de que esté utilizando es femenino. El sustantivo es femenino. Yo no voy a decir la águila, suena como si arrastrara, es el águila. Y me doy cuenta cuando digo en plural, no digo los águilas, no, las águilas. Entonces en este caso es dorada. El adjetivo tiene que concordar en género con el sustantivo. La 9. Lima está enterada de este asunto. Bueno, sería media Lima, porque Lima es femenino. El Lima no, la Lima. Luego tenemos el siguiente ejercicio que dice coloque el artículo conveniente. Veamos, la número 1 debería ser el agua mansa, ¿no es cierto? Agua por cacofonía. Luego, la majestuosa águila. Aquí sí, la majestuosa. Profesora, pero usted ha dicho que águila por cacofonía debe de ser él. Sí, pero cuando está seguido, aquí no está seguido, está un adjetivo en medio, majestuosa. Entonces aquí está bien la majestuosa águila. Luego tenemos cristalina agua, igualito. La cristalina agua porque me está ayudando lo que viene a ser el adjetivo, ¿no? Hambre insaciable. Aquí sí, el hambre insaciable. No decir la hambre, no, suena mal. 9. Manantial de agua. Bueno, igual, el manantial de agua. Rumbo a la universidad. Yo resuelvo los números impares y ustedes los números pares. ¿Cuál es el adjetivo que puede apocoparse? ¿Qué quiere decir? Que puedo recortarle la parte final. Tazón, no voy a quitar on y voy a decir taz. No. Cazono tampoco, botellazo tampoco. Primero, porque yo puedo decir primer. Muy bien. ¿Cuál es el superlativo de acre? Termina en re, así que tengo que agregar érrimo. Sería acérrimo. En la 5, ¿cuál es el superlativo de antiguo? Tengo que agregar ísimo. Antiquísimo.
La 7. ¿Cuál es el superlativo de negro? Termina en ro. Nigérrimo. 9. Es un determinante demostrativo. Señala lugar. Esa carpeta. Es un determinante numeral cardinal. Cardinal señala los números naturales. Sería 40 ladrones. Es un determinante artículo. En este caso, lo hermoso de ti, ¿no es cierto? Artículos, el, la, los, las y el artículo neutro lo. ¿Cuál es el superlativo de frío? Frío tiene que ser con ísimo, fríísimo. Es un determinante posesivo, ¿qué quiere decir? Que señala pertenencia. Tu lapicero. Los adjetivos que se adjuntan con mente se transforman en adverbios. Por ejemplo, estuvo cómodamente en la sala. ¿Cómo estuvo? Cómodamente. Adverbio de modo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que ya se ha resuelto, ejercicio de aplicación, los números pares, ¿no es cierto? Que está en la página 118, 119, la lectura, las preguntas que están en la página 120 y rumbo a la universidad, bueno, sería acá ustedes los números pares, ¿no? Que está en la página 121 y 122. Muy bien, recordemos que el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo para una buena normativa. Y ese ha sido nuestro tema del día de hoy.